Hola, hola chiquis, bienvenidos a otro episodio de Frutas por el Mundo. Una terapia entre amigos. ¿Cómo estás, Ubi? Bien, mis Evitas Bello, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Todo bien. Aquí con deseo de hablar contigo, de que charlemos. Esta va a ser una conversación más improvisada, nuestro primer impro podcast. Impro Podcast, me gusta ese nombre. Me Sí, gusta. La idea de esta charla que vamos a tener es básicamente eso, nunca habíamos hecho esto, siempre nos preparamos muy juiciosos, hacemos la tarea, tenemos datos importantes que darle a los oyentes, pero hoy va a ser diferente porque les vamos a contar cómo ha sido nuestra experiencia creando el podcast y cómo ha sido todo detrás de el micrófono. detrás de Entonces, cámaras. detrás de cámaras. Entonces, poco a poco nos van a ir surgiendo ideas que vamos a querer compartir con ustedes, entonces la va a responder. Vamos a hacer como una pelota, tú, yo y así. Listo, vale, de una. Me gusta la idea, esa improvisación está buena. Contémosle a todos de dónde surgió esta idea. O sea, cómo nace la idea de hacer nuestro propio podcast. Wow, eso lo hablamos en el primer episodio, pero bueno, hagamos un resumen así rapidito. Súper cortitito. Súper cortico. El podcast surge, oye, ya tenemos más de un año, ya cumplimos más de un año en el podcast. Felicitaciones. ¡Ah! ¡Bravo! ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo así que no sabes, Andrea? Dios Como mío. el Mejor dicho, 18 me va de a tocar abril. buscarme otra fruta. Oye, no, soy reemplazable. Siempre seremos uva y banano por siempre. Bueno, sí, es cierto. No sé la fecha exacta, pero sé que iniciamos antes de mitad del año pasado. Entonces tenemos que revisarlo. Mm, ajá. Y bueno, ¿cómo inició? ¿Te acuerdas esa llamada después de que yo me quedé sin trabajo en el trabajo que estaba teniendo de forma remota en Colombia? Que tuvimos esta llamada como de 4 horas en donde dijimos, hagamos algo diferente. Ajá. ¿Qué pasó? Resúmenos tú en 1 o 2 minutos. Fue eso, básicamente me llamaste muy tarde en la noche, me escribiste de hecho y nos llamamos. Generalmente siempre desde que yo viajé a Estados Unidos habíamos estado como en siempre constante comunicación, pero nunca había sido tan habíamos estado pendientes del otro, pero nunca como de manera tan presente. Entonces, Ajá. esa charla fue una charla donde nos abrimos todo como amigos, así como siempre, donde nos contamos toda o sea, todas nuestras vivencias y aventuras y sentimientos y de todo. Y se terminó como a las 3 de la mañana, era muy, muy tarde. Yo sé, Y Dios mío. donde Yo que ya teníamos estaba como dormido. tu chiqui ya estaba dormida. Y teníamos como una presión en el pecho, tanto tú como yo, por eso hicimos como clic esa vez, donde había algo que, o sea, todo estaba bien, pero había como un vacío y no sabíamos el por qué. Y poco a poco seguimos hablando y hablando y hablando y hablando de que queríamos hacer algo por nosotros mismos, algo que nos llenara el alma. Lo queríamos hacer en conjunto, estuvimos de acuerdo en eso, de que queríamos hacer un proyecto juntos, porque tenemos como, no sé, las mismas ideas o similitudes, o estábamos pasando por lo mismo. Y contamos tantas cosas, o pusimos sobre la mesa tantas ideas, Ujú. proyectos, ¿qué tal si te parece esto? ¿Qué tal si te parece lo otro? ¿Qué tal si nos, o sea, nos volvemos nómadas y nos perdemos en una cueva? Sí, pero me acuerdo, ya, algo que me acuerdo que es súper importante, Uve, aquí es que en esa conversación justamente y el por qué surgió el podcast fue porque dijimos, esta conversación que acabamos de tener los dos ha sido una conversación liberadora, o sea, sanadora. Ujú, Hemos dicho cosas desde sí, desde nuestra autenticidad, de nuestro interior, en donde nos hemos mostrado así, tal cual como somos, y nos sentimos pues, muy bien, o sea, literalmente yo me sentí súper bien, me sentí liberado, dije como, no, acabo de tener una terapia casi de tres ujú, horas. ujú, Y ahí fue donde dijimos como, pues marica, o sea, si eso nos sirve, creo que tú sentiste algo similar, ujú. pues entonces, ¿por qué no hablamos? O sea, y pues ahí es donde sale la idea pues del que el proyecto sea más como un podcast en donde hay conversación, donde hablamos, donde contamos, porque al final estamos en ese proceso de conocernos y mejorar día a día, ¿no? Y eso fue otro punto clave que marcó el podcast. Fue primero, obviamente, la conversación. A ti te gusta, quedamos en eso, o sea, que tú te sentías súper bien hablando. Yo decía, yo estaba un poco más reservada, yo decía, como yo no soy mucho de esto. Y tú me Así. decías, pero ¿cómo te sientes? Y yo te decía, como bueno, pero lo que estamos haciendo debería ser grabado, ¿te acuerdas? Como estas Ajá. charlas nos dejan tanto
que Total. deberíamos tomar de esto todo el tiempo y dejarlas grabadas, porque literalmente lo que tú dijiste, están siendo terapias. Entonces, vino la idea de hablar de crecimiento personal, de finanzas, de libros, de experiencias, de las cosas que nos unen como los viajes, contar nuestra historia. Entonces, sí, yo creo que así fue como nació y empezamos a botar muchas ideas. Después de que ya teníamos claro que era el podcast, empezamos a botar ideas de qué, ahora qué vamos a hacer. Pero nos Sí. dimos cuenta que en cada charla siempre había como una reflexión, una moraleja, y dijimos: "Okey, ahora que ya tuvimos esa charla, tenemos que ponerla en práctica". Ajá, Y exactamente. Y ujú, los temas dijimos, bueno, los temas irán surgiendo y básicamente desde nuestra experiencia de vida queremos contarla, ujú. hablarla y probablemente alguien, no sé, se sentirá identificado y desde que una persona que nos escuche se sienta identificada y nuestras reflexiones o conversaciones le sirvan para algo en la vida, se ría o lo que sea, ya con eso estamos felices. Aparte que aquí no pretendemos ser nada. O sea, acá no pretendemos ser maestros, no pretendemos ser coaches de vida, nada. Estamos en una etapa de la vida, Sebastián y yo, donde solamente queremos seguir creciendo espiritualmente y movernos hacia el lado donde encontremos nuestro proyecto de vida. Entonces, si alguien resuena con nosotros y tal vez en el camino se siente como tan perdido, tan encontrado como nosotros, pues genial. O sea, lo hacemos desde nuestra autenticidad y desde, pues, lo poco o mucho que sabemos. Sí, total. Y creo que he descubierto el gusto, por ejemplo, también por la comunicación. Y eso ha sido un reto. O sea, acá entre Ujú. nos, mejor dicho, las editadas, esta mujer me hace trasnochar, aquí estamos una hora después. Sí. Pero es satisfactorio porque pues queremos, digamos que mostrar y que el mensaje sea lo más claro posible. Bueno, acá entre nos les cuento que Sebastián es literalmente mi novio. Es la persona que me llama a las 6 de la mañana, de la que me despido, buenos días, Sí. buenas noches. O sea, eres el novio del proyecto, mi amor, Sí, somos partners de proyecto. de Así es. proyecto. Tengo otra preguntita. ¿Qué Ujú. recuerdas del primer día que grabamos? El Algo primer día que que te haya marcado. grabamos. Ujú, Sí, creo que hicimos varias pruebas, ¿no? O sea, hicimos una prueba como grabándonos con el celular, creo que por ahí hay material y todo. Y nada, estaba nervioso, pero estaba también contento a la misma vez. Y recuerdo que, claro, que ahí es de donde van saliendo nuestras enseñanzas, porque hicimos, el primer episodio lo grabamos 2 veces y lo curioso es que dejamos la versión número uno porque ajá, salió más auténtica. O sea, ujú, después cuando ya hicimos como con mucha preparación, para el segundo episodio sentimos que había como, no sé, o sea, como que no hubo esa interacción tan genuina, que es lo que ujú. buscamos acá, que sea una interacción más genuina, más tranquila, o sea, como que claramente hay preparación y leemos sobre los temas y demás, pero como que no sea algo muy estructurado, ¿no? Como, entonces me acuerdo de eso. ¿Tú? Yo me acuerdo, tengo recuerdos muy bonitos. Estaba como a la parte de afuera, como en un backyard, y sonaban los Sí. pajaritos. Me acuerdo perfectamente cómo estaba vestida, tenía como el color lavanda, que es el color de nuestro podcast. Yo estaba súper emocionada, dije como sentí en mi alma que íbamos por el camino correcto. Estábamos haciendo algo que se salía a la rutina, que nos motivaba a hacer algo diferente, que nos iba a retar muchísimo personalmente, porque Cevitas lo mencionó hace un ratito, y es que esto no ha sido fácil. De verdad, bueno, yo tengo un trabajo de tiempo completo ahorita y Cevitas lo tenía antes y realmente lo hemos sacado, pucha, con muchísima dedicación, con muchísimo esfuerzo. Hemos grabado desde lugares que no se imaginan. Sobre todo Las tú, solamente mis sitios de grabación si son en casa, tranquilo. Bueno, que ya hicimos una grabación juntos aquí en ajá. Toronto en el parque. Sí, sí, sí. Y no sé, ha sido muy bonito, ha sido muy enriquecedor Ujú. porque hemos aprendido mucho, de hecho, como profesionales también, porque tanto del campo que Cevitas conoce como del mío, llegamos a la conclusión que todo este tipo de cosas como que nos hacen sentir mejor. Entonces hemos crecido de muchas maneras. Yo recuerdo eso y siento que esa primera vez fue muy bonita y esa fue la primera enseñanza. Las segundas partes no son tan buenas como la primera.
Sí, de acuerdo. Eso fue, Muy ahí fue también de donde salió nuestra famosa frase de Better done than perfect y progression instead of perfection, o ajá, progresión en vez de perfeccionismo. ajá, Entonces, no, ha sido una experiencia muy, muy bonita. ujú. Y bueno, vamos con todo ya después de un año. ¿Qué más tenemos? ¿Qué sorpresas tenemos? ¿Qué se viene, Uy? Se vienen muchas cosas porque nos estamos organizando poco a poco. Nosotros empezamos a hacer como categorías, queremos adicionarle más cosas al podcast, cosas que vayan de la mano. Más entrevistas, nos gustó muchísimo el podcast que hicimos con Tatiana. Me parece que nos dejó muchísimas enseñanzas y de hecho información de muchísimo valor, donde cada uno se llevó algo y personas como ella que tienen este mensaje de vida. Creo que es muy interesante, o sea, mucha gente se siente conectada y si tenemos, o sea, la comunicación es una herramienta y por qué no usarla, o sea, tenemos la boca y por qué no comentar eso, donde a veces la gente se siente perdida o no conecta con nada. Entonces yo siento que las entrevistas creo que van a ser una parte fundamental de nuestro podcast de ahora en adelante. Creo que eso, se vuelve una terapia entre amigos. Entonces me gusta mucho eso. No sé tú qué tengas en mente. Sí, de acuerdo. O sea, el tema de la entrevista, más bien que entrevista, más el tema de la conversación, más que una entrevista, lo llamamos como una Ujú, charla, ajá, ujú, porque justamente queremos eso, que la persona o las personas con las que hablemos se sientan en confianza y sientan que esto más que una entrevista es una charla en donde estamos conversando de X o Y tema y pues justamente hablando es donde descubrimos en el fondo como esos puntos de inflexión en la vida de las personas que reflejan o que generan un cambio positivo o sí, o algún comportamiento específico y aprendiendo de las experiencias de los demás es donde pues también nosotros aprendemos y podemos expresarlo también pues a otras personas o aquí en el podcast. Entonces, eso ujú. por un lado, también estamos trabajando en el tema de las guías por pues nuestra pasión de viajar. Entonces, esto ha sido también otro de los mini proyectos en los que estamos trabajando. Y ya, y poco a poco iban saliendo más temitas y vendrán más sorpresas. Juepucha, pero es difícil, o sea, no crean que hacer esto es fácil, o sea, de verdad, esto requiere muchísimo esfuerzo, dedicación, constancia, empeño, creatividad. O sea, esto realmente es un trabajo, es un bebé que necesita muchísimo, muchísima Muchísimo dedicación. amor. Mucho amor, mi Ya amor. pasó un año, o sea, ya el bebé ya acá podemos pensar como si fuéramos Ya año está gateando. o año perro, año gato, que es como 7 años, entonces vamos, todavía somos Ajá. niños, seguimos aprendiendo. Cada podcast para nosotros es una experiencia de aprendizaje súper grande. Nos damos cuenta de muchas cosas, o sea, han salido comportamientos de nosotros. Sí, que descubrimos o cosas que de pronto, no sé, nos molestan, con las que no conectamos. Incluso Mm. para mí, por ejemplo, de los podcasts que hemos hablado, así ya pongámonos sinceros, para mí Ay, top, sí, o sea, de las frases más importantes, yo sacaría 3. Y ya luego okey, tú me dices las 3, a ver si okey. coordinamos en alguna, pero no te copies. La primera es que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos rodeamos, esa es esencial. Clave. Segunda, el de ser impecables con las palabras. Para mí eso ha sido, mejor dicho, esencial también en Mm. el podcast. Y dije 3, pero no sé cuál será la tercera o el segundo. Bueno, la del Better Done Than Perfect, en donde nos enfocamos Ajá. más en hacer las cosas, mostrarnos, sin buscar que esto sea, mejor dicho, perfecto. Ahora tú, Chiqui. Ah, esa que mencionas de ser impecable con las palabras, me recuerda al libro que hicimos de los 4 acuerdos, y para mí del libro lo más importante que pude sacar de ahí es no tomarse nada personal. Creo que desde que empecé a aplicarlo, mi vida cambió en verdad de un giro de 180 grados. Interiormente, se lo he comentado a Cevitas, de cosas que me han pasado a nivel personal o en pareja, dejar ir las cosas y aceptar que no podemos controlar las acciones de las demás personas, de que cada uno tiene su proceso y que lo que están haciendo no, no tiene nada que ver contigo, sino con ellos. Uy, juepucha, o sea, yo me quité como 100 maletas de encima. Soy más feliz, honestamente, vivo más tranquila y esa parte cuando uno vive, que se te queda como esa espinita del resentimiento por dentro, se Ujú, fue, murió. O sea, yo ya ok. no tengo eso por dentro.
que la gente me hace algo Guau. malo, bueno, está bien, o sea, como que te perdono y todo. Creo que las personas si han cambiado merecen una segunda oportunidad, porque yo antes no creía en las segundas oportunidades, pero Okey. obviamente ya tienes como una cosa es perdonar y otra cosa es como generar una barrera de que obviamente no puedes ser tontito y no puedes dejar que la gente te vuelva a lastimar. Pero vivir con ese Claro, sí, total. resentimiento por dentro Sí, porque al murió. final te afectas a ti, ¿no? O sea, no tiene sentido que Ajá, vivamos con algo por otra persona, o sea, que nos genere como esa molestia. ujú. ¿Y qué más? La que mencionaste definitivamente en nuestro primer podcast para mí me marcó mucho, hablamos de eso y he sido muy consciente de que sí somos el reflejo de lo que nos rodea, o sea, no solamente las personas, sino el entorno en general, y eso transmitimos, o sea, la energía es algo que realmente sí se transmite. Y yo siento que eso me ha servido muchísimo, ¿sabes? Como que he sido mucho más selectiva, he tenido mucho más cuidado con la gente que dejo entrar a mi vida, lo que comparto. Y la tercera, no sé, tendría que pensarla, porque si es así como de las 3 más importantes, uy, ya me acordé, la última, la de la entrevista con Tati, donde ella dice que negocia, que le da, o sea, que va a entrar en una negociación con su enfermedad, que le permite quedarse, pero no va a ser Okey, para siempre. Uy, juepucha, a mí eso me marcó. Uy, o sea, total. gracias a eso quiero seguir leyendo acerca de neurociencia, porque siento que Ujú. tiene, o sea, hay mucha historia ahí, mucha verdad, y Pero, yo ¿por qué te creo en ese marcó tipo de cosas. específicamente? O sea, Dime. ¿por qué te marcó tanto? Porque, a nivel interno estaba pasando como una situación, personal que más adelante se los contaremos a todos, tú sabes cuál. Ujú. Y eso me ayudó muchísimo a entrar en paz con eso. O sea, fue una parte de un crecimiento y todo pasa por una razón. Y ella menciona eso y resuena directamente con mi alma. O sea, sí, o sea, Okey, todo tiene un propósito. Y yo siempre desde el principio, desde que pasó esto, yo siempre he encontrado el propósito. O sea, yo sé cuál ha sido el propósito, pero a veces se nos olvida o lo dejamos en el camino. okey. Entonces, eso No, vino y como a conecto. rectificar, o sea, cuál Ujú. era el motivo y por qué camino tenía que seguir, y tener eso instalado en la mente me ha servido muchísimo para otro tipo de cosas pues, a nivel personal, o sea, como de trabajo, lo que sucede en el diario, pues, de uno de En la el vida. diario vivir, sí. No, y Ajá. estoy de acuerdo, y creo que esa enseñanza de Tatiana sobre la conciencia, lo que me gustó sobre todo fue el tema de la conciencia y de que al tomar, pues, el medicamento, lo que sea, por ejemplo, que ella estaba tomando, o sea, ese mensaje que le daba al cuerpo, porque al final, pues somos eso, células, ¿no? Y las células nos escuchan. Entonces, incluso ahorita, por ejemplo, pues tú sabes, en el día a día uno le da un, no sé, un dolor de cabeza o se enferma por cualquier bobada, tiene que tomar algo. Cualquier cosa, por ejemplo, que, no sé, que me tenga que tomar en ese momento, le doy como ese mensaje. Incluso también me gustó de ese podcast y aprendí la importancia también de la comida. O sea, al final, al momento de sentarnos a comer, lo que tú pues estás, sí, como tal, comiendo, o sea, Digiriendo, ajá, ajá, digiriendo, sí, digiriendo. dirigiendo, oh my God. Dirigiendo porque tienes que dirigir el plato de comida a tu boca. Al final, o sea, qué bonito que le puedas dar como ese mensaje de que el alimento al final es eso, alimento, y eso, pues, o sea, que te fortalezcan los músculos, la memoria, o sea, como enviarle ese mensaje positivo, porque a veces como que entramos en un, y eso me pasaba a mí mucho, sobre todo cuando estaba trabajando como full time, que en los momentos, por ejemplo, de descanso al mediodía, comía y era como pensando, no sé, en el trabajo, entonces tenía el celular en la mano y, o sea, como que no. Entonces, después de Ujú. esto y también en mucho trabajo de conciencia con John, o sea, que él también me ha ayudado como a eso, es como, no, el momento de comer es el momento de comer y ya, o sea, sin un aparato al lado. Entonces, ahorita me siento concentrado, o sea, que el alimento que consumo, o sea, le doy gracias, sé que me va a hacer bien y literalmente miro el horizonte y agradezco como por lo bonito que hay. Entonces, Ay, eso me parece hermoso, me encanta. Me hiciste sí, no, acordar, esto ha sido que, dime, dime, que te hice acordar de qué. que me hiciste acordar de hace poco vi a uno de mis amigos acá en Memphis. Y nuestras charlas con él también duran muchísimo tiempo, de hecho, también deberíamos grabarlo.
porque son súper profundas las charlas que tenemos con él. Y al final me dijo como: "Mira, quiero darte un consejo, tómalo, yo lo he compartido con otras personas y sé que de pronto a ti te va a funcionar porque estás como en esa misma onda". Yo tengo un ritual en la noche donde literalmente me repito a mí mismo inconscientemente cosas positivas. El cuerpo Ujú. puede, la mente puede, gracias por los ojos, gracias porque camino, me voy a acostar a dormir, voy a restaurar mis células, voy a restaurar mi mente, voy a restaurar mi cuerpo, mis músculos. Tú puedes, eres capaz, tú puedes, eres capaz, todo lo positivo. Y lo empecé a hacer, eso fue hace como 2 semanas y me he sentido muchísimo mejor. O sea, con batallas Okey. internas o pensamientos negativos que se vuelven intrusivos, se han ido yendo o se han ido minimizando o ni siquiera ya los tengo. La Wow, la okey. mente es superpoderosa. Esto puede ser un consejo para todos. Gracias, Fer, los créditos son para él. Pero bueno. Sí, no, tal cual. O sea, el mensaje que nos damos literalmente es esencial, ¿no? Y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, en el Ujú, ámbito del amor, en el ámbito financiero, en el ámbito de las amistades, social, de trabajo, en fin. Y es eso, o sea, esa lucha continua. Bueno, aunque, ojo con las palabras, ¿no? Utilizar, decir como la palabra lucha tiene como un significado de pronto una connotación negativa, pero no es más como esa, llamémoslo conversación interna, ¿no? Como esa conciencia que, o sea, que está ahí diciéndonos como, Sebastián, hiciste bien esto, no sé, esto lo hiciste mal, ¿por qué no haces esto? Tal, tal. Me imagino que a todos nos pasa que tenemos como esa vocecita, ¿no? ujú. Y mira que de pronto no tengo una frase que pueda otra de las que me preguntaste, porque dijiste 3 creo que no es ¿Ya? ¿Ya una las dijiste? frase, ¿sí? Sí, Ah, ya, bueno, dijiste tres, quiero pero compartir otra, te cedo la oportunidad de que lances una cuarta. A ver, lánzala. pero no es una palabra, es una acción. Creo que la vida hay que tomársela más despacio. Entendí Y menos en que serio. entendí que la productividad, la sobreproductividad es súper tóxica. Y entendí que está bien si quiero un día dormir hasta las 9 hasta las 10 de la mañana. Entendí que ahí está Chiqui diciendo que no. ¿Cómo así? No, señora, eso está muy mal. ¿Quién te dijo eso? Yo era o sea, mi tiempo no valía nada si yo no tenía como una to do list de Oh 20 my cosas God, que hacer ya. en el día. Entonces, Sí. realmente, no Es sé, como que reconciliarnos con eso, ¿sabes? O sea, como esa palabra ponerse, ajá, y resignificar tu día y saber que descansar también está bien, tomarte una pausa está bien. Eso que mencionaste de la comida me parece tan clave porque estamos en el trabajo y estamos comiendo así súper rápido como a ver, o sea, qué tenemos que hacer y qué tenemos que hacer y como que no le ponemos el sentimiento al presente y lo estoy viviendo más. Yo realmente sí siento que okey. nuestras terapias nos han servido. Estos podcasts han sido de mucho valor. Me encanta lo que estás diciendo porque me siento también muy identificado, que es curioso, ¿no? Porque al final, o sea, tenemos, o sea, somos como muy diferentes en muchas cosas, pero también tenemos muchas cosas en común. Y Ujú, es ese tema, yo me estoy terminando de leer un libro que se llama Business, o sea, como de busy, de ocupado, Inés, como business, y literalmente habla de eso. Hoy en día existe como esa mentalidad de hacer, de generar, de aprovechar el tiempo, y como que si te ven ocupado, literalmente, o si estás ocupado, te sientes productivo, te sientes, sí, y al final eso está generando más que la gente no disfrute su día a día y que tenga, no sé, días de trabajo en donde termina exhausto y como que no hay una satisfacción como en la vida, ¿no? Entonces, para mí ha sido súper, súper interesante este libro. Incluso podemos, en los temas que mencionaba ahorita, vamos a empezar a hablar de, también de otros libros. Este libro, por ejemplo, me ha enseñado a eso también, a la importancia de detenernos, de parar, de que debemos enfocarnos en una cosa y trabajarla por un tiempo y no tener como mil cosas en la cabeza. O sea, como literalmente tú te dices a ti mismo, Sebastián, esta media hora la voy a tomar para, no sé, preparar algo para el podcast o para leer o para preparar algo de música, en el caso, por ejemplo, del apoyo de Johnny, lo que sea, y enfocarte en eso y, o sea, como literalmente decirle a tu mente como que cualquier pensamiento que te llegue adicional, como que quede almacenado para cuando termines esa actividad. ajá, Entonces, eso ha sido súper bueno y también en el libro el autor, lo que dice y lo que manda, uno de sus enseñanzas grandes es para, o sea, detente, tómate la ujú, vida más, con más calma. Entonces, para ajá, mí también es esencial porque yo también
tiendo a ser más como estar on the move, you know, you Sebas know, on the like in move. Spanish. Tal Ajá. cual. Pero es cierto, me hiciste acordar también de otra parte donde lo leí por alguna en algún lado, o alguien me lo dijo, no recuerdo en este momento, donde decía como: "Tú tienes que meditar al menos media hora", o sea, empieza por 5 pero al menos media hora al día. Y si estás ocupado, medita 1 hora. Wow, my God. O sea, si tú no tienes tiempo para ti mismo del día de 24 horas donde tengas la meditación, te sirve para absolutamente todo. O sea, tú crees que estás, o sea, haciendo entre comillas, perdiendo el tiempo y lo que estás haciendo es darle una pausa a tu mente para que se desplacen los sentimientos de manera, perdón, los pensamientos de manera organizada. Y no lo vemos así. O sea, creemos que todo el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos es para después. ¿Por qué si le dedicamos el tiempo y le tenemos el respeto a la otra persona con lo que vamos a tener una cita y nos ponemos bonitas para esa otra persona y llegamos a tiempo porque respetamos su tiempo y de todo, porque no lo hacemos con nosotros mismos? O sea, la palabra que Ujú. tenemos con nosotros mismos es el reflejo de lo que tenemos con las otras personas. Entonces, eso me marcó mucho y ahora estoy tratando de progresar en meditar más. Yo antes solamente meditaba 5 minutos, hace muchos años empecé, 5, 10 y ahora literalmente ha sido difícil, pero lo he logrado 20 minutos, Sí, 20 minutos de de lo que eres corrido. consciente, porque te quedas dormida. Sí, Mentira. y cuéntame tu experiencia con la meditación. Ay, Dios mío, no, pero sí, la experiencia de la meditación, creo que ese es un punto importante y creo que es un hábito también que vale la pena eso, idealmente hacer como en el día a día. Haz de cuenta que sí, yo en ese momento estoy también trabajando en esa parte, porque ahorita empecé también a hacer como meditaciones cortas, pero antes como que tenía que escuchar a alguien, o sea, como me gustaban mucho las Guiado. meditaciones guiadas, pero ahorita lo estoy haciendo más como, o sea, como yo mismo, o sea, como no tengo que, no sé, ir por el celular o los audífonos o eso, no, sino que literalmente me levanto y como que me tomo un tiempo para respirar, como para pensar y dejar Ujú. que las cosas fluyan y pues con eso poder agarrar como más energía y ganas para iniciar nuestra jornada del día a día. Bueno, se me ocurre otra pregunta. Ujú. ¿Cuál ha sido el momento más divertido grabando? El momento más divertido grabando. Dios mío. Aparte de verte ahorita aquí con ese palito y el micrófono, porque la niña por fin se dignó a utilizar el micrófono. Que compramos hace un año. Lo compramos hace un año y es la primera vez que lo usa. Entonces vamos a ver, esperemos Ay, qué que el sonido suene mentira, lo súper usamos bien. en Toronto. Ah, bueno, la segunda, la segunda. Momento divertido grabando, a ver, vamos a ver. No se me ocurre nada. Dime tú a ver si se me ¿El de activa la Toronto? neurona. Ujú. Me Ajá, parece pero que ese fue el divertido. momento más divertido. Mm. Estábamos tú y yo Ah, como yo con pensé, pero Jenny más como detrás, cómico. ajá, como nuestro camarógrafo, manager, de todo. No sé, siento que fue muy chévere, porque igual tú siempre y yo nos reímos un montón, somos unos bullies impresionantes, Hace falta entre Morita, que nosotros es mismos. nuestra. Necesitamos entrevistar a nuestra Mora para, mejor dicho, poderle hacer bullying en pleno podcast. Ya sé, qué pecado. Pero nosotros aprendimos a reírnos de nosotros mismos y yo creo que eso nos ha servido un montón y cuando estamos frente a frente es peor. O sea, siento que se nos sale el monstruo del bully que tenemos por dentro. Yo siento que ese fue Sí. uno de los momentos más divertidos. Sí, 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 o sea, como divertido y diferente, pero estaba pensando Ujú. más así como en algo cómico que de ¿Cómico? pronto haya pasado, sí, pero Ujú, creo que no, como que todo ha estado muy tranquilo. ujú. ¿Y un momento Mm. difícil o frustrante ¿Frustrante dentro del proceso de grabación o en general? en general? Mm, momento frustrante. Pues yo creo que, o sea, o sea, hablando otra vez, volviendo como uno de los temas en los que hablamos de lo que es la migración, ahorita, por ejemplo, estando aquí en Canadá, siento que ese tema o sea, de los documentos, de los procesos, eso me parece que es un poco frustrante porque es algo que está
pues fuera de tu control y haz de cuenta el gobierno te dice, no, yo te paso esto en 2, 3 meses, se demoran 8 meses. Entonces eso me ha parecido un poco molesto, pero bueno, Ujú, entiendo que definitivamente hay tiempos y bueno, es algo que está fuera de mi control, ¿no? O sea, entonces eso ha sido como más porque teníamos de pronto ideas o planes de pronto de salir de Canadá, como de, sí, de poder viajar y estábamos un poco bloqueados. Pero la buena noticia es que ayer ya nos llegaron los pasaportes con la visa. Entonces ¡bravo! ya podemos salir. Eso ha Así es. sido yo creo que de ahí tenemos un montón de material, porque nos o sea, la experiencia y todo lo que hemos compartido, yo siento que ha sido como un 10% de lo que realmente uno vive como inmigrante, y siento que hay muchas personas que muchos, miles, miles, miles de personas, no solamente en Estados Unidos y Canadá, sino en el resto del mundo, que pasan por esto y podemos crear comunidad para volvernos más fuertes y darnos un apoyo. Sí, total, exacto. Lo que tú dices, estoy 100% de acuerdo. O sea, es nuestra historia desde dos países que están cerca, pero pues que son historias diferentes. Y seguramente hay personas afuera que manejan historias similares. Entonces vamos a ver Ujú, si podemos, por ejemplo, lo de Tatiana también fue una historia diferente como de migración. O sea, cada uno va como por ujú, su camino. Yo sabes que siento, uy, como que al final la vida en un podcast que escuchaba hace, sí, algunos días, hace algunas semanas, es un juego, es un juego de estrategia. Entonces, aprendemos, a veces perdemos, o sea, perdemos como en cositas, pero pues de esas pérdidas pues salen como esas experiencias y de ese juego como diario casi, pues uno va aprendiendo, ¿no? Entonces uno sabe, y no sé si te pasa a ti, pero a veces uno sabe que, ay, pucha, voy a comer esto y sé que me va a caer mal, pero pucha, lo hago porque quiero, lo sé, lo que sea. O me voy a ujú, tomar una cerveza y, ay, voy a porque ya con 3 cervezas, pucha, después de los 30. Entonces, eso, o sea, al final uno va aprendiendo, los años nos dan ese conocimiento, sabiduría y, ujú, y aprecio como el que cada persona tiene una historia que hay que respetar, que hay que admirar y sé que todos tenemos una historia por contar. ujú, Cualquier persona, o sea, no te tiene que haber pasado algo trágico o algo muy emocionante, pero estoy seguro que cada persona tiene una historia que nos puede alimentar, que nos puede servir y definitivamente eso me apasiona y por eso sé que hay muchas opciones de que hablemos con personas sí, en el día a día que conocemos o personas nuevas que vamos a conocer, en donde vamos a traer nuevas enseñanzas. ujú. Ya, digamos, en esta charla que tenemos para concluir un poco, en lo personal, ¿qué te motiva a seguir haciendo este proyecto? Pero ven, espera, la pregunta anterior, ¿tú la respondiste? No. La parte No. antes, no, es que se me iba a escapar, es que es terrible. Acá somos equitativos, preguntas, respondes y somos los dos. Tú no me contaste un momento de frustración por el que estés pasando, por el que hayas pasado. O sea, como que confirmaste de pronto la situación por la que yo estoy pasando, pero no sé si ese sea como el único que has tenido. ¿Tienes algo antes de que pasemos a esta? Siento que momentos lo que pasa es que cuando me gustó tu respuesta, por eso, pues, estamos acá para escucharnos, me refería a un momento frustrante en el podcast, generando el podcast como tal, El podcast. pero en el podcast. Eso, bueno. Pero tu respuesta fue muy bonita porque fue durante el proceso de crecimiento del podcast, que ha sido algo que nos hemos acompañado mutuamente mientras que lo hemos hecho y lo hemos pasado juntos y lo hemos vivido juntos. Siento que momento frustrante como tal, yo creo que ha sido las circunstancias para poder continuar con el proyecto. Siento que merece mucho más tiempo, por ejemplo, del que yo le puedo dar, digamos, me gustaría tener un trabajo de medio tiempo, porque siento que este proyecto vale mucho, mucho, mucho la pena, lo quiero muchísimo, o sea, yo estoy súper aferrada a él. Y pues como lo decíamos anteriormente en alguno de las veces, de tantas veces que hemos hablado, algo tiene que pagar las deudas, algo tiene que pagar los biles, algo tiene que pagar, etcétera, etcétera. Entonces sí me ha frustrado un poco las circunstancias, como lo hemos, o sea, lo hemos podido hacer, pero igual, o sea, yo digo que lo hemos sacado con las garras, de verdad, con las Sí, uñas. total.
Y Y así poco a como poco, o sea. sí, poco a poco creo que hemos ido aprendiendo, la dinámica ha sido un poco más fácil, hemos aprendido muchísimo, sabemos ya va poco a poco sabemos qué tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer mejor, cómo editamos más rápido, Ujú. hemos ido estudiando y aprendiendo mucho de redes sociales, etcétera. Adaptándonos. Exacto, adaptándonos. Y pues yo creo que eso, pero así como un momento en que nos hayamos acompañado, yo creo que frustrante no tanto, sino un reto personal. Em, Tú mejor que nadie lo sabe, mi crecimiento a nivel del amor, o sea, mi crecimiento como a nivel de pareja, cómo lo veo, qué pienso acerca del compromiso, qué puedo tolerar y qué no, y en qué momento o sea, en qué punto de mi vida estoy a nivel de eso. O sea, como conociéndome más para saber qué, qué quiero obtener. Y eso pues lo hemos vivido a través del podcast y pues específicamente contigo. Entonces yo creo que eso, pues frustrante no tanto, sino como crecimiento personal, yo creo, porque situaciones han habido muchas, ¿sabes? Pero no ha sido algo así como en específico. Okey, vale, gracias, Ujú, gracias por compartirlo. mm. Siguiente. Bueno, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a seguir haciendo este proyecto? Okey, listo. Pues ya, sí, casi para terminar y acabar. Yo siento que lo que más me motiva a mí está relacionado justamente a eso que hablamos y por lo que surgió el podcast, ¿no? O sea, y es esa búsqueda continua de ese propósito y el poder salir como de la zona de confort y, y que la experiencia de vida o cualquier cosa que yo haya hecho, que haya escuchado, poderla comunicar, que a alguien le sirva, eso me motiva. Porque, pues, esto es eso, es salirnos de la zona de confort, o sea, en vez de estar, no sé, viendo una película, eso, estamos acá hablando de estos temas, en vez de estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces esa motivación va en ese sentido como de el propósito de entregar, de contar y de que, pues, esas experiencias de mi parte o de las personas que conozco que puedo compartir le sirvan a alguien y que al final esto, pues, eso pueda en un futuro también quizá crear una comunidad, como tú decías, de personas que pasen por situaciones similares o con las que nos sintamos identificados. Entonces, esa es como la motivación, ¿no? Y que está pues conectado como a ese proyecto que lo hablamos desde un principio, ¿no? Que lo que queríamos también en principio era, porque cuando tuvimos el episodio con Johnny Mango, sobre el Ikigai, descubrimos eso, que esto para nosotros es ese puente para descubrir como qué es lo que nos gusta, que en lo que de pronto nos hemos detenido. En tu lado, por ejemplo, yo sentí que el tema de la pintura, que lo mencionaste ahí, en mi caso, por ejemplo, la parte, no sé, de la improvisación, de la actuación, o también este tema de la comunicación, siento que por ahí he ido como conectando los punticos y eso es lo que me gusta, que el podcast de cierta manera me centra hacia ese propósito más allá. ¿Y a Ujú. ti? Para mí, lo que me motiva a seguir haciendo esto es esto específicamente, o sea, nuestra terapia. Siento que esto me ha ayudado muchísimo más de lo que me pude haber imaginado en algún momento. Cuando hablamos esa primera vez, yo llegué a la conclusión, o bueno, llegamos juntos a la conclusión que hablar las cosas te liberan. O sea, no quedarte guardado con eso por dentro te ayuda a esclarecer tu mente, te ayuda a liberar tu corazón, tu alma. Muchas de las enfermedades físicas vienen a raíz de eso, o sea, como emociones estancadas, palabras que no decimos y demás. Y específicamente a mí me pasaba eso. Yo soy hija única y he estado desde muy pequeña acostumbrada a pasar mucho tiempo sola. Entonces yo Ujú. aprendí a lidiar con mis problemas sola, salir adelante sola, no compartir los problemas con nadie o lo que pasa en el día a día. Las pocas veces que lo hice sentía que estaba como incomodando a la gente, entonces como que yo continuaba y continuaba y seguía. Y obviamente empezaba a agarrar armas de lo que, herramientas de lo que veía en el día a día, como ir a terapia, el yoga me ha servido muchísimo, meditar, leer, pegarme de todos los hobbies que tengo y eso me ha ayudado mucho, pero siento que esto es lo que me motiva. Sacar estas ideas que tenemos en la cabeza y que a veces se están madurando, creciendo, que no saben por dónde ir y poderlas hablar contigo y saber que otra persona más allá nos está escuchando, eso para mí es súper valioso. Cuando tú Súper. decías que este puede ser el puente,
tal vez estamos haciendo lo que no lo que, o sea, lo que estamos destinados a hacer, ¿sabes? En hablarlo y sencillamente no somos perfectos ni nada, pero estamos creciendo y le estamos poniendo todo el amor y nos podemos volver demasiado buenos en periodismo, en comunicación, donde nunca habíamos tenido Mi una. admiración para los periodistas y comunicadores, porque esto es Esto es, sí, total, tener la cabeza clara de lo que se viene, preguntar, decir, no perderse, tener una es dicción retador, retador. súper retador. Entonces, para mí, esto es lo que me motiva a hacerlo. Yo valoro muchísimo mis charlas contigo y me motiva demasiado a hacerlo. Ujú, Súper, no. Y también yo creo que para finalizar, porque, bueno, para que no se nos alargue mucho el podcast, esencial es que también he aprendido muchísimo, es que en nuestras conversaciones y en esa interacción, la cantidad de ideas como que pueden surgir. O sea, yo no me consideraba una persona como tan creativa, pero siento que haciendo como todo ese proceso contigo, o sea, he sacado como partes de mí en donde definitivamente digo como, wow, o sea, no sé, o sea, pensaba esto porque incluso tú me lo has dicho. O yo también he encontrado como cosas en ti, como, no sé si habías identificado temas también como, o sea, tienes como una estructura también en tus cosas, eres como también organizada y pues tienes toda esa parte de la creatividad, pues también súper, súper fuerte y he aprendido muchísimo eso pues, de ti también. Y que eso ajá, nos sirve pues para complementarlo como pues en esos temas de pronto adicionales que venimos haciendo pues en ujú, el trabajo y en el día a día. ujú. Entonces, bueno, Vita, pues me No, encantó esta espera, conversación. Ah, pensé espera, que ya, espera. porque me habías dicho que tenías que salir, entonces dime, dime. No, tengo unas 2 últimas preguntas, superimportantes. Cuéntame cuáles son esas últimas preguntas. Mejor dicho, me siento acá yo entrevistado ya. Bueno, prepárate, chiqui, porque se viene tu periodista de confianza, bebé. Lánzala, lánzala. Bueno, si el podcast fuera una persona, ¿cómo sería? Wow, Dios mío, pero ¿qué es esto? Si el podcast fuera una persona, ¿cómo sería? Ujú, ¿cómo lo describirías? ¿Qué sustancia tiene? O sea, su personalidad, su carácter. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? ¿Una persona o una fruta? Porque Momentico, esa es la siguiente, no te me la saltes. ah, okey. Bueno, yo puedo responder una y tú puedes responder la otra, o entre los 2. Ujú, Si fuese una persona. Uy, Dios mío, es que es difícil. Bueno, no le pondría género, sería okey, como eso porque estamos abiertos a escuchar como, pues, las ideas de lo que sea y acá no se juzga nada ni a nadie. Entonces, sería neutro o neutre, no sé cómo sería el lenguaje de comunicación. Am, y creo eso, o sea, que sería como un ser o un ente como con deseos de, pues, aprender muchísimo, de comunicar y expresarse. Sería, un ente, pues, que como que es eso, justamente escucha, entonces le da el uso apropiado a sus oídos, pero ujú. también cuenta obviamente su historia. No sé, ¿qué más puedo decir? Dime tú, dime tú. Yo lo visualizo, me gustó esa palabra que utilizaste, me parece muy bonita la palabra ente. Yo lo veo como un ángel, o sea, el podcast lo veo Mm, como una luz, ¿sabes? Como una persona luz, llena me de gusta. luz, con una aura lavanda, llena de abundancia, listo a dar absolutamente todo, a escuchar, filtrar y volver a dar. Siento que es como el camino, como lo que nos está encauzando poco a poco y nos alimenta de amor todos los días, como hay que ser constante, hay que ser puntual, hay que ser disciplinado, no hay que darse por vencido. Si quieres hacer algo, tienes que ser el mejor en eso, entonces aprende, lucha. Siento Pero ojo, que pero no vamos con que tenemos que ser los mejores. Recuerda que no, no me refiero a perfection. que si tienes que hacer lo mejor de ti mismo, o sea, Ah, no dar lo mejor competir. de ti, sí, total. Ajá, Eso sí, eh, 100%. parte de los acuerdos, como siempre, da lo mejor de ti. Nunca en Sí, competencia con nadie, sino tú. ¿Qué es lo mejor que puedes dar hoy con la energía que tengas? Si tienes tu 10, bueno, di mis 10 porque era hoy lo que tenía. Yo siento que yo lo veo así, yo siento que es una luz, es un ente lleno de abundancia. okey. Mm, Y a nivel de fruta, porque dijiste que sería una fruta, bueno, es que es curioso porque como nuestro podcast es frutas por el mundo, entonces, pues yo siento que sería más me acordé, ¿sabes qué? De nuestro último podcast de las palanqueras.
Ajá, Sí, palanqueras, sí. palenqueras. Eso. Perdón, esto ya es que ya cuando vamos acabando los podcasts, ya literalmente me acordé de nuestro último podcast de las palenqueras y siento que somos eso, o sea, como esa, no las palenqueras como tal, sino como esa vida y esa diversidad, ¿sí? Esa diversidad como de colores, de formas, de figuras, de sabores, porque al final cada episodio es eso, o sea, vamos expresando y conociéndonos y conociendo como pues también a la persona si hablamos con alguien o como de la experiencia que hablemos. Entonces Ujú. siento que más que una sola fruta somos como un mix, como un sal de frutas, no sé, un sal de Sal de frutas, frutas, una ensalada de frutas, perdón. me encanta esto de la improvisación, es Mm, buenísimo. Yo lo siento tienes que me ver. gusta tu idea, me lo imaginé cuando dijiste variedad, diversidad, todo eso, me lo imaginé como un cholado, como un salpicón. Y Mm, entonces me vino a la mente la palabra o la fruta lulo. Siento que es muy bonita, muy exótica como nosotros, como el podcast que salió así como de un momento, una charla súper profunda. Y siento que cuando le vas poniendo cositas, como que él va agarrando ese gustico, ¿sabes? Como que le vas ujú. poniendo, leche condensada, le vas poniendo cariñito, y entonces esa vaina se vuelve una explosión de sabor en la boca. Me encanta. Okey, Yo creo que es bueno, así, no sí, sé. el lulo, ajá, Ujú, el lulo me encanta. Para los que no conocen qué es el lulo, porque creo que esta fruta no está en todo el mundo, esa fruta entiendo que es colombiana o de la zona tropical, porque acá, por ejemplo, en Canadá no la hay y me hace falta. Es deliciosa, o sea, tienen que probarla, el jugo de lulo es, espectacular. una En locura. Colombia tomamos mucho jugo, de las frutas que es licuado. Entonces, bueno, razones más para Mm, visitar y conocer y explorar no solo nuestro Colombia, querido sino país. Latinoamérica y todo el mundo. Ujú. Bueno, y la última pregunta que te tengo, que se me ocurre, es, ¿cómo nos vemos con el proyecto en un año? Wow, en un año, ¿cómo nos vemos? Me gusta este tema de la visualización, porque la visualización también funciona mucho. Incluso lo aprendimos de Tatiana, que ya la tomaba y como que se visualizaba sana, ¿no? Entonces creo que es Ajá. esencial. Siento que como nos estamos organizando más, estamos liberando pues también como más contenido. Entonces yo siento que en un año vamos a tener ya una tracción pues mucho más organizada y seguramente nuestro ideal es estar liberando estos episodios, idealmente uno por semana, máximo 2 semanas, para pues justamente pues poder crecer también, darnos a conocer más. Entonces me veo ya de pronto, siento que vamos a estar, no sé si en una temporada 2 o 3 y con nuevos episodios, nuevos invitados. Yo me veo así y hablando pues mucho más tranquilos, relajados, con todo ese aprendizaje que vamos a tener en este año. ¿Tú cómo nos ves? Igual que tú, nos veo grandes, nos veo como una comunidad mucho más grande, nos veo más maduros a nivel espiritual, que todas esas charlas y estos podcasts que hacemos nos sigan nutriendo el alma y con una fortaleza mental y espiritual mucho más fuerte, que estemos más encaminados a encontrar nuestro ikigai. Y eso es básicamente, yo siento que es solamente crecimiento personal. Realmente creo que el resto de las cosas llegan por añadidura. Obviamente lo estamos haciendo con un fin, o sea, con muchas cosas internas espirituales que las tendrás tú, las tendré yo, pero yo nos veo así, nos veo grandes, con una comunidad grande, compartiendo con la gente, ayudando a otras personas, quién sabe, con otros mini proyectos que nos Andando ayuden por ahí, como a apalancar el apalancar. podcast. Entonces, así nos vemos. Ujú. Sí, no, total. Súper, uy, pues chévere, estuvo genial este episodio, me gustó, así improvisado, me gustó, siento que, Real. ajá, sí, real, auténtico y eso, sin mucha preparación. Esperamos que, bueno, que haya sido de el interés y que hayamos aprendido Ujú. de esas reflexiones. Entonces, como este fue un podcast más improvisado y demás, y más charlado, relajado, no vamos a generar, no mentiras, no, como fue un podcast más relajado, más tranquilo, reflexiones las que cada uno cogió en el proceso. Bueno,
agarró, perdón, porque la palabra coger en otros países significa otras cosas, agarró en la charla. Siempre muy Ajá, atentos a comentarios, cosas por mejorar. A veces puede ser que digamos cosas de pronto que, no sé, que afecten, molesten, no sé, a alguien o que no estén conectados con alguien. No es nuestro interés es expresar y pues con todo el cariño y eso, no nos tomemos nada personal, vivamos la vida como un juego, disfrutémosla y nada, vamos para adelante. ujú. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Este es un episodio especial, es un episodio de reflexión y ustedes hacen parte de este proyecto. Cada mensaje, cada escucha, cada reproducción, cada recomendación es muy valiosa para nosotros y con Bananito les prometemos que tenemos frutas por el mundo para rato. Para buen En rato. Bueno, un abrazo fuerte para todos y creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Esto Chao, es Frutas por el chao. Mundo. Una terapia entre amigos. Bye bye, chao, chao. Chau, chu.